Bien, hablaremos ahora un poquito acerca de las funciones fundamentales que cumplen las plantas. Hay muchas. Mencionemos, por ejemplo, el caso de la fotosíntesis, la toma de nutrientes y la circulación y transporte. Para el caso de la fotosíntesis es un tema que ya hemos visto a detalle, ¿verdad? Pues la función fundamental de las plantas como autótrofos. Recordando, ¿verdad?, que tenemos la cadena de transporte de electrones a nivel de la membrana de los tilacoides y el ciclo de Calvin-Benson a nivel del estroma, que ya ustedes conocen en detalle y que pueden repasar en la clase respectiva. Otra función importante de las plantas es la absorción de nutrientes a través de la raíz. Las plantas tienen que absorber, además de agua, macronutrientes: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre, y otros que son considerados micronutrientes como el hierro, el cloro, el cobre, el magnesio, el zinc, el boro y el molibdeno, muchos de los cuales estos micronutrientes son parte importante de proteínas o de cofactores proteicos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí la descripción de esos distintos minerales. Para cumplir con esta función de la absorción, las raíces van a tener, pues ya dijimos, estructuras especializadas, ¿verdad? Adaptaciones como son los pelos radicales, que van a aumentar enormemente el área de absorción, y hay algunas otras adaptaciones evolutivas muy importantes y ecológicas, como por ejemplo asociaciones entre las raíces con simbiontes que les permitan mejorar su función absortiva. Por ejemplo, micorrizas si se unen con hongos, y nódulos si se unen con bacterias, ¿verdad?, que forman nódulos, por ejemplo, en las leguminosas. De hecho, se sabe que los hongos con sus micorrizas ayudaron en mucho a que las plantas pudieran adaptarse y conquistar el ambiente terrestre. De hecho, en un bosque la mayoría de las raíces van a estar asociadas con diferentes tipos de micorrizas, y recordemos que esas micorrizas pueden ser de tipo endomicorriza, ectomicorriza y ectendomicorriza, y pueden participar en ellos glomeromicetes, bacillomycetes, ascomycetes, ¿verdad? Entonces es una adaptación en la que el hongo aumenta el área de absorción y le da una mayor absortividad a la planta, y la planta pues nutre al hongo. Entonces es una asociación simbiótica interesante. Cuando son bacteroides o bacterias los que entran y forman un nódulo, por ejemplo en el caso de Agrobacterium, Tumefaciens y otras bacterias, ¿verdad? Frankia y muchos otros géneros bacterianos, las bacterias entran dentro de las células y forman un nódulo, ¿verdad? Entonces muchas de estas bacterias lo que van a hacer es ayudar a la planta con la fijación de nitrógeno, ya que las bacterias sí tienen las enzimas necesarias y las plantas no. Las plantas le dan nutrimento a las bacterias y protección, y las bacterias pues le dan nitrógeno a la planta. Entonces tenemos, por ejemplo, los nódulos radicales, son pues adaptaciones importantes. Esto ya lo discutimos, pero lo volvemos a repasar. Recuerden que la endodermis, ¿verdad?, que es esta capa celular que divide el córtex de la raíz de la médula, va a tener debajo de sí una capa de células que llama el periciclo. Del periciclo vimos que se forman las raíces adventicias o secundarias. Pero vean que la endodermis ha desarrollado una adaptación que es el sellamiento por medio de sustancias hidrófobas de las paredes celulares entre las células, ¿verdad? Y eso se llama la banda de Caspary, como vemos aquí, que está la banda de Caspary. Esa banda de Caspary en las células de la endodermis hace que se vuelva impermeable. Entonces, por ejemplo, si la raíz ha absorbido agua y minerales, esa agua y minerales pueden irse por la vía del simplasto, es decir, por las paredes celulares, o por la vía del apoplasto, a través de las células vivas. Pero cuando llegan a la endodermis se ve interrumpida la vía inorgánica, la vía a través de las paredes. ¿Por qué? Porque la banda de Caspary no permite que el agua entre libremente. Entonces, ese transporte a través de las paredes tiene que pasar forzosamente a través de una célula. Es decir, tiene que pasar a través de esta membrana celular y a través de esta membrana celular. ¿Qué se permite entonces? Que la célula y la membrana escojan o regulen selectivamente el transporte de sustancias. Entonces, a este nivel, por lo menos las sustancias tienen que pasar a través de una célula, ¿verdad? Y pasar ahí por el proceso de selección. Una vez que han atravesado la banda de Caspary en la endodermis, pues entonces van a llegar a las estelas, donde se encuentra el xilema, y de ahí van a empezar a subir al resto de la planta. Tanto es así que depende de la absortividad y tanta presión que a veces las hojas no dan abasto, y vean cómo brota agua, ¿verdad?, por el montón de presión hacia arriba. Ahora, ¿cómo es que existe esa presión hacia arriba? Bueno, es porque el agua va subiendo, el agua mineral, a través del xilema, que dijimos que era el que se encargaba
de transportar agua y sustancias minerales. El xilema va a tener vasos, ¿verdad? Elementos, cada uno se llaman elementos de los vasos, ¿verdad? Que tienen perforaciones o punteaduras. Además, entre elemento de vaso y elemento de vaso va a haber una división, una pared que está perforada, ¿verdad? Que se llaman placas perforadas. Eso tenemos en los elementos de los vasos. En las angiospermas habíamos dicho que además de los elementos de los vasos, que son los gruesos y los que tienen las placas perforadas, van a haber traqueidas. Las traqueidas son fusiformes, son más delgadas y tienen punteaduras, pero no tienen placas perforadas como los elementos de los vasos, ¿verdad? Entonces, gracias a que los elementos de los vasos están a la par unos de los otros, a veces cuando coinciden las punteaduras, el agua puede pasar lateralmente de un elemento del vaso a otro elemento del vaso y transfiriéndose de manera lateral como vemos aquí. Entonces recordemos, las traqueidas, en el caso de las angiospermas que las tienen, son más delgadas, no tienen placas perforadas, sí tienen punteaduras, pero entonces también cumplen con una función de sostén, ¿verdad? También sirven para ayudar a la función del sostén, de los tejidos de sostén como el colénquima y el esclerénquima. Bueno, ¿cómo es que un árbol, por ejemplo, imaginémonos un árbol de 35-45 metros de altura, que no tiene corazón para hacer que sus fluidos vayan por todo el cuerpo? ¿Cómo es que puede absorber agua del suelo, que está a 35, 40, 50 metros abajo, y llevarlo hasta las hojas superiores? Bueno, sin tener corazón. ¿Cómo han resuelto eso las plantas? Bueno, resulta que a nivel de los estomas, cuando los estomas están abiertos en el día, que hay alta temperatura, el agua se vaporiza. Hay evapotranspiración a nivel de los estomas. Entonces, al evaporarse y ir saliendo aquí el gas, se crea una presión negativa, es decir, una fuerza de succión. Y esa fuerza de succión por presión negativa va a hacer que el agua vaya subiendo desde la raíz. Vean que a nivel de la raíz, el agua que está accesible con minerales va a entrar por los pelos radicales, ¿verdad? De la epidermis de la raíz, ¿verdad? Va a atravesar el córtex de la raíz, atraviesa la endodermis a través de la banda de Caspari, ¿verdad? Tiene que atravesar a nivel de la endodermis, como ya dijimos, por lo menos a nivel de una célula, por lo menos una célula. Y llega a las estelas, donde está el xilema, y va a empezar a subir. Esto es posible gracias a la presión negativa y gracias a que el agua tiene capilaridad, que es la capacidad de subir a través de un tubo muy delgado, y tiene cohesión y tensión molecular, como ustedes recuerdan de las clases de química, que permiten que las células de agua se gusten a sí mismas y vayan formando pequeñas capas y vayan subiendo. Entonces, la capacidad de absorción más la capilaridad, la tensión superficial, la cohesión molecular, que son características físico-químicas del agua, junto con la presión negativa que se forma a nivel de los estomas por la evaporación, son fuerzas que hacen que la raíz esté constantemente absorbiendo y el agua esté subiendo a través de la planta. Entonces la transpiración vegetal es importantísima para facilitar el fluido. Se llama la teoría de cohesión-tensión del flujo de agua desde la raíz hasta el ápice de las partes superiores del árbol, ¿verdad? O de la planta. Esto gracias a la función de los estomas, que como ustedes recuerdan son aberturas que están rodeadas por dos células guardianas, ¿verdad? Estas células guardianas cambian de forma y entonces abren o cierran el estoma según la temperatura que haya. Obviamente esto se da por procesos bioquímicos más o menos complejos, ¿verdad? En donde se señaliza la entrada de iones de potasio a la célula guardiana. Cuando entra el potasio, entra agua por ósmosis y entonces cambia de forma las dos células guardianas y se abre el poro, ¿verdad? Debido a la entrada de este ion potasio. Entonces así se abre el poro y puede ocurrir evapotranspiración. Luego tenemos otro modelo que es la teoría del flujo-presión del azúcar o la fuente y el sumidero. Aquí nos explica cómo actúa, ya vimos el transporte de agua en el xilema, pero cómo actúa el transporte de agua y nutrientes orgánicos a través del floema. Bueno, gracias al modelo de la fuente y el sumidero. Fuentes son los órganos donde se forman azúcares, por ejemplo en las hojas, y sumideros son los órganos donde se van a guardar esos azúcares, por ejemplo en los frutos o en las raíces. Entonces, en los órganos fuente que producen mucho azúcar, ese azúcar va a pasar al floema, los vasos cribosos del floema, y entonces va a aumentar la presión osmótica aquí porque hay mucha cantidad de azúcar. ¿Eso qué hace? Jala agua desde el xilema. Entonces entra al floema tanto azúcar como agua proveniente del xilema y eso hace una presión. Esa presión
lo que va a hacer es que baje el agua con los nutrientes orgánicos a través del floema, ¿verdad? Por presión, hasta que llegan a la cercanía de una célula sumidero, ya sea una célula que está en la raíz o un fruto, lo que sea, y entonces ahí las moléculas orgánicas van a meterse a este órgano sumidero, digamos el fruto de una raíz, disminuye la tensión osmótica a nivel del flema y entonces el agua también puede pasar por ósmosis de nuevo al xilema y va a volver a subir, arrastrada por la presión negativa que ya vimos causada por la transpiración vegetal, y entonces vuelve a subir el agua hasta los órganos superiores, donde otra vez tenemos el órgano fuente, ¿verdad? Y vuelve a salir el agua, vuelve a salir el azúcar del órgano fuente y entonces se reinicia el ciclo. Entonces tenemos una constante circulación de agua con moléculas orgánicas que van desde los órganos fuente fotosintéticos hasta los órganos sumideros que la acumulan, y el agua va a seguir subiendo desde la raíz arrastrada por la fuerza causada por la transpiración a nivel de los estomas, y entonces el agua vuelve a subir con minerales hacia los lugares donde se ocupan, y así está ocurriendo esta circulación. Entonces, por un lado tenemos el modelo de la tensión-cohesión para el flujo de agua y moléculas inorgánicas, y la teoría del flujo-presión para el transporte de sustancias orgánicas a través del floema. Y entonces entre estos dos pues se concatenan y están interconectados. Vean que incluso la presión en las células del floema es tan fuerte que, por ejemplo, hay animalillos que se alimentan perforando el floema porque de ahí obtienen azúcares, agua con azúcares. Y entonces vean, por ejemplo, esto es un áfido. El áfido ha venido aquí está el estilete o el piquillo del insecto, pica aquí el tubo del floema, el tubo criboso, y es tanta la presión que se llena todo el sistema digestivo de líquido de la planta, y vean que incluso sale por el ano, ¿verdad? Porque es tanta la presión que atraviesa el sistema digestivo de lado a lado del áfido, ¿verdad? Para que vean la gran cantidad de presión que existe. Entonces recuerden, para el flujo de agua y sustancias inorgánicas a través del xilema está la teoría o el modelo de la tensión-cohesión, y para el floema está el modelo de la presión y flujo o de la fuente del sumidero, que es lo mismo. Espero que estos videos les hayan aclarado algunos conceptos fundamentales de estos temas de la estructura y función de plantas. Muchas gracias.